Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a comenzar con la primera clase que va a enfocar el tema de estructura. Primero vamos a hacer alguna pequeña aclaración, porque este tema ustedes los van a abordar en otras asignaturas más adelante en la carrera, y fundamentalmente con aquellas cuestiones que tienen que ver con el cálculo estructural y también, por supuesto, con el diseño estructural. La pretensión de por qué abordamos nosotros... ¿No me escuchan? Sí, se escucha bien. Ah, porque Micaela estaba con alguna duda. Bien. ¿Por qué nosotros abordamos este tema? Tiene que ver para poder desarrollar algunos conceptos básicos que a ustedes les permitan trabajar sobre el trabajo práctico que estamos, con el ejercicio que estamos trabajando en este momento, ¿no es cierto? Pero como nosotros no entendemos solamente a la estructura como aquel hecho, el esqueleto estructural, el dispositivo que tiene solamente como misión transportar las cargas que soporta y llevarlas al suelo de fundación, por eso también recuerda que en las clases anteriores habíamos hablado sobre el acto constructivo de fundar, en donde también lo considerábamos dentro del tema estructura. Pero como decía, nosotros no consideramos a la estructura como un aspecto solamente cuantitativo, como un elemento que tiene la única misión de transportar las cargas, sino también es un elemento de expresión y de consideración dentro de las decisiones arquitectónicas, ¿no es cierto? No es que nosotros vamos a resolver la obra de arquitectura de alguna forma y luego le vamos a dar a un especialista para que resuelva la estructura, sino que la estructura es parte de las decisiones, ya sea de la materialidad como de la arquitectura, todo en su conjunto. Por eso es que necesitamos abordarlo en esta instancia inicial. Y como es una instancia inicial, vamos a trabajarlo con algunos conceptos básicos, que vamos a intentar hacer algunas analogías de la vida cotidiana, como para que estos conceptos, que a veces son muy abstractos, resulten más familiares o más simples de comprender. Pero también es bueno tomar como referencia la evolución histórica que ha tenido la estructura en el devenir de la arquitectura, porque eso da cuenta de qué manera la estructura se fue complejizando a través del tiempo. Comenzó siendo algunos dispositivos relativamente sencillos, simples, y a medida que el hombre iba evolucionando, iba encontrando algunos dispositivos un poco más complejos. Y si nosotros de alguna forma replicamos en este recorrido ese modo en el que el hombre fue operando con la estructura, lo vamos a comprender de una manera simple, ¿no? Porque de alguna forma es cómo se fue desarrollando y cómo se fue complejizando. Entonces, por eso también vamos a hacer alguna referencia a la evolución histórica. Y, por supuesto, permanentemente vamos a hacer referencia a ese aspecto que tiene que ver con la expresión arquitectónica, donde la estructura no es solamente un elemento que tiene como misión hacerse cargo de transportar las cargas, de soportar las cargas y de transferirlas en última instancia al suelo de fundación, sino también cómo la estructura es un componente de la arquitectura y, por supuesto, de su expresión arquitectónica. Eso, la clase la vamos a dividir en dos partes, la de hoy y la clase que viene. Hay tres principios básicos
que toda estructura debe cumplir: resistencia, equilibrio y estabilidad. Eso lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir desarrollando uno a uno, como para tratar de internalizar cuáles son estos tres principios que deben estar los tres de manera simultánea. Si no aparece alguno de ellos, la estructura no tiene la condición necesaria como para poder hacerse cargo de la misión que tiene que cumplir. Entonces hablamos de resistencia, equilibrio y estabilidad. Vamos a ir desarrollando algunas imágenes y vamos a ir viendo cómo aparecen esas tres condiciones que sí o sí tiene que tener toda estructura. También vamos a arrancar viendo algunos dispositivos, elementos muy simples para ver cuáles son sus estados de tensión. Fíjense, vamos a reconocer un elemento muy simple que puede ser un elemento lineal de eje recto. Ese elemento lineal de eje recto puede estar apoyado sobre el suelo, ¿no es cierto? De alguna manera puede estar colgado del techo, es un elemento lineal, o puede estar apoyado en el borde de dos orillas o apoyado sobre dos elementos verticales. Todos estos son elementos lineales de eje recto. En el primero, observemos que aparece como carga su peso propio, ¿no? Entonces eso lo representamos con una flechita. Esa flecha sería la fuerza, el peso que tiene este elemento lineal que está apoyado sobre un determinado plano. Vamos a pensar que eso es un piso. El hecho de apoyarlo implica que el suelo genera una reacción igual y de sentido contrario a esa fuerza que el elemento por su propio peso está incidiendo sobre el suelo. Si esto es así, si esa fuerza que aparece, esa reacción, es igual y de sentido contrario, este elemento va a estar en equilibrio. Ahí empieza a aparecer uno de los principios que mencionamos recientemente. Entonces, quiere decir que va a estar en equilibrio cuando yo tengo una reacción igual y de sentido contrario, de manera que este elemento se mantiene en equilibrio. No se hunde ni se eleva. Aparece el primer principio. El segundo principio, que tiene que ver con la resistencia, está en relación a la cantidad de material. Fíjense, esto tiene un determinado ancho, vamos a suponer que es de sección rectangular o cuadrada. Esto tiene lados iguales, tiene un ancho y una profundidad. Si la capacidad resistente del material es tal y la cantidad de material que yo tengo es suficiente como para soportar la carga, este material va a estar en una condición de resistencia suficiente como para soportar esa carga. Si tiene menor cantidad de material, si tiene menos cantidad de material que la que necesita para soportar esa determinada carga, por supuesto que va a pasar, se puede romper, ¿cierto? Entonces, cuando pensamos en esa segunda condición de resistencia, tiene que ver con fundamentalmente la cantidad de material en función de la capacidad resistente que tiene ese material. ¿Por qué digo la capacidad resistente? Y porque es fácil entender que si yo tengo una madera, de manera genérica, cualquier tipo de madera, o tengo acero, es fácil comprender que la
capacidad resistente del acero es mayor que la de la madera. Y si es mayor, se supone que voy a requerir, si esta barra es de acero, a una carga igual que a un elemento de madera, menor sección, porque tiene mayor capacidad resistente. ¿Se entiende? Entonces, la resistencia habla de la cantidad de material necesario para soportar una determinada carga en función de la capacidad resistente que tiene ese elemento. Como para tirar un dato, después lo vamos a ir desarrollando más en profundidad, las maderas en general pueden estar, para soportar una carga que se denomina compresión, que de algún modo sería el estado en el que está representando esta barrita, con su propio peso. Cada una de las fibras internas de esta barra tienden a cortar su distancia, o sea, tengo un estado de tensión de compresión. La madera en general tiene una tensión admisible a la compresión del orden de los 80, 100, 120 kilos por centímetro cuadrado. En cambio, el acero tiene una tensión admisible como mínimo del orden de los 2.000, 2.400 kilos por centímetro cuadrado. Fíjense que es casi 20 veces más, ¿no es cierto? Entonces, uno pudiera pensar que la sección de material necesaria, en un caso madera o acero, si fuera de acero, pudiera llegar a ser 20 veces menos, con alguna acotación en el medio, pero bueno, en principio, desde el punto de vista de su capacidad resistente, pudiera ser así. Bueno, ya mencionamos dos de esos principios básicos que tiene que tener toda estructura. Hablamos de equilibrio y hablamos de resistencia. Nos está quedando pendiente un tercero que ya vamos a desarrollar. Bien, entonces decimos que estos elementos de eje recto pueden ser verticales. Este está colgado, suspendido de un techo, y con el peso propio de la pieza, las fibras interiores, al contrario de este elemento vertical, aquí tendían a aproximarse. En este caso, como consecuencia de su propio peso, las fibras interiores tienden a separarse, a distanciarse. Ahí estamos en presencia de un estado de tensión que denominamos flexión, que es exactamente el opuesto del anterior que mencioné. Aquí tengo compresión, tienden a aproximarse. Cuando las fibras interiores, como consecuencia de una carga, generan un estiramiento del material, o sea que las fibras interiores tienden a separarse, estoy en un estado de tensión de tracción. Ese mismo elemento de eje recto lo recuesto y lo apoyo en dos puntos, ¿no es cierto? Esto es fácil de entender, de que comienza a tener una deformación de este tipo, ¿no es cierto? Como consecuencia de su propio peso. Si yo no le aplico ninguna carga por encima, y si le aplico alguna carga más todavía, pero esto va a tender a tener una deformación de este tipo. Ese estado se denomina flexión. Ya vamos a ver qué tensiones aparecen al interior de la pieza, pero cuando yo tengo una pieza de eje recto de manera horizontal, recibiendo su propio peso o alguna carga adicional, el estado de tensión que voy a tener va a ser de flexión. Aquí tengo compresión, tracción, flexión. Fíjense que en este caso tengo dos piezas verticales y una pieza horizontal. Esto que está indicando acá, en definitiva, es un
indica una articulación. Quiere decir que no hay ninguna vinculación entre esta pieza horizontal y las dos piezas verticales. Están simplemente apoyadas. Es fácil comprender que como consecuencia de la carga que genera este elemento horizontal sobre cada una de estas piezas verticales, aquí voy a tener un estado de compresión, porque va a tender a aproximarse, a achicarse las fibras, lo mismo que aquí, y esta va a estar en un estado de flexión. Aparece aquí otro dispositivo en donde ya el encuentro entre estas dos piezas ya no es una articulación, sino que es lo que denominamos un nudo rígido. Ya las piezas no actúan como piezas independientes una de otra, sino que el comportamiento de una repercute en el comportamiento de otra, porque tenemos no una articulación, sino lo que denominamos un nudo rígido. En este caso, en general, estamos en presencia de lo que también llamamos piezas monolíticas. Por ejemplo, si yo tuviera una barra de acero soldada con un elemento horizontal en este punto, ahí tendría una unión rígida por medio de una soldadura. O si fuera, por ejemplo, un elemento de hormigón armado en donde la armadura estaría dispuesta hacia el interior de la pieza de tal forma que aquí tuviera una unión perfecta, digamos un nudo rígido. Entonces, lo que está pasando en esta pieza va a incidir en esta barra vertical. Es muy claro pensar que si yo tengo una carga aquí, este dispositivo va a tender a deformarse en este sentido, ¿no es cierto? Entonces ya no va a haber solamente un estado de tensión de compresión, como aquí, sino que va a haber flexocompresión, un estado compuesto. ¿Se entiende? Como consecuencia de la rigidez de este nudo, este elemento vertical ya empieza a trabajar, a estar solicitado en dos estados al mismo tiempo. Pero por ahora vamos teniendo estas mínimas nociones muy básicas del comportamiento estructural de algunos elementos simples. También podemos reconocer algunos elementos lineales de eje curvo, por ejemplo, pudieran tener esta forma, o pudieran tener esta forma. Pensemos que esto pudiera llegar a ser una cuerda o una cadena suspendida de dos puntos, ¿no? Y esto pudieran ser una serie de cubos, colocados uno al ladito de otro. Si yo aplico una carga o su propio peso, estos elementos van a tender a aproximarse, a cortarse el espacio entre las partículas que le integran. En el interior de la pieza voy a estar en un estado de compresión. En cambio, si yo tengo esta cadena colgada o una cuerda o un hilo cargada con su propio peso, cada uno de los eslabones van a tender a separarse, a estirarse, ¿no es cierto?, como consecuencia de ese peso. Entonces, la cadena, la pieza, va a estar sometida a un estado de tracción. Entonces, de acuerdo a la forma que esto tenga, aquí puedo llegar a tener compresión pura y de acuerdo a la forma que esto tenga, esto puedo tener tracción pura, que son dos estados opuestos, compresión o tracción. Si seguimos reconociendo algunos otros elementos estructurales, por lo menos describiéndolos a partir de su forma, fíjense que hasta ahora no hicimos muy poca referencia a el material que lo constituye. Yo hablé de la madera, hablé del acero, hablé del hormigón, ¿no es cierto? Pero como un ejemplo.
En realidad, esos estados de tensión son independientes del material, ¿no? Después yo veré con qué material o qué material es más apto para poder absorber esos estados de tensión. Entonces estoy reconociendo algunos elementos por su forma. Estos elementos estructurales superficiales planos, esto es una superficie, emula como si fuera una losa, un elemento horizontal, y este otro elemento estructural plano, cuando su desarrollo es de dominancia vertical, podemos hablar de tabiques. Si nosotros asociamos elementos lineales, los vamos vinculando mutuamente con otros, vamos a estar en presencia de lo que denominamos un reticulado plano. En la medida que lo hagamos, asociándolo dentro de un plano. Este elemento superficial plano se puede transformar en un elemento superficial curvo y se denomina membrana, cuando es de muy poco espesor y tiene un gran desarrollo en superficie. O también se puede denominar cáscara, como en este caso. Aquí aparece una cáscara de hormigón. En este caso, esa cáscara de hormigón está soportando un esfuerzo de compresión. En este caso, esta membrana, fíjense que parece a la cuerda que mencioné hace un rato, esa membranita está trabajando a tracción. Y también otro elemento superficial curvo que podemos reconocer dentro de la arquitectura son las bóvedas. Las bóvedas, en definitiva, es un arco con desarrollo lineal. Eso me da una bóveda. Yo tengo un arco, como vimos en la diapositiva anterior. Si lo desarrollo a través de una línea, obtengo una bóveda. Aquí tengo el arco, ¿ves? Y si yo hago una sucesión de arcos, obtengo una bóveda. Si el arco estaba trabajando a compresión, es fácil comprender por traslación que la bóveda también estará trabajando a compresión. Y la cúpula en realidad, ese casquete esférico, podríamos decir que es un arco, pero que tiene un desarrollo en el eje vertical. Rotó en el eje vertical una sucesión de arcos girando en su eje vertical, me da como consecuencia la cúpula. Entonces también podemos pensar y ya intuitivamente reconocer que esa cúpula, por asociación, estaría trabajando ese estado de compresión. Vemos algunos dispositivos más complejos, como ya son estructuras plegadas, donde se obtienen con ese plegamiento cierta rigidez, que ya vamos a ir viendo, o algunos elementos lineales ya dispuestos no solo en el plano, sino en el espacio, que me dan una estereoestructura, así es como se denomina este tipo de estructura, o reticulados tridimensionales, como la cúpula de Pei en el Louvre, o incluso, no son las más comunes, pero también podemos encontrar algunas estructuras neumáticas que han tenido algún desarrollo reciente. Bien, hasta aquí lo que hemos hecho es, de alguna forma, clasificar esos elementos dispersos, a partir de si son elementos rectos, si están dispuestos verticalmente, si están colgados, si están horizontales, cómo se asocian entre ellos, si son elementos planos, si son elementos tridimensionales, etcétera, etcétera, y siempre hemos tratado de darle alguna
enlace o consideración con su comportamiento estructural. Vamos a seguir desarrollando esto de a poquito. En definitiva, todo esto se trata, como decimos, de poder controlar las cargas. ¿Y cuál es el control que nosotros pretendemos hacer de esas cargas? Y bueno, en principio, los edificios están sometidos a una serie de cargas que pueden ser por el peso propio de los elementos que lo constituyen, los elementos del cerramiento, del techo, de las divisiones, de los entrepisos, los elementos que lo constituyen como elementos materiales tienen un determinado peso, pero también están constituidos por, y en función de la actividad que el edificio tiene, lo que denominamos nosotros la sobrecarga. Esto ya habíamos hecho alguna referencia cuando hablamos de fundación, pero nunca está de más repasarlo. Entonces, fíjense que reconocemos en los edificios distintos tipos de carga. Las cargas permanentes, que fundamentalmente están dadas por el peso propio del material que lo constituye. Decimos que esas son cargas en principio estáticas, están dadas por la atracción gravitatoria, y podemos tener también dentro de estas cargas permanentes sobrecargas. Las sobrecargas están dadas a partir de la función que el edificio tiene, ¿no es cierto? Y está en relación con los muebles, la cantidad de personas o los útiles que ese edificio puede contener. ¿Y por qué decimos en función de la actividad? Porque no es lo mismo tener un edificio para vivienda que un edificio para industria. Piensen que, por ejemplo, siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? En el caso de un dormitorio, la sobrecarga estimada es del orden de los 200 kilos por metro cuadrado. Quiere decir que el peso de los muebles y de la cantidad de personas que se suponen que van a habitar un dormitorio, si yo hago un promedio, está alrededor de 200 kilos por metro cuadrado, distribuidos a través de ese plano horizontal losa. En cambio, si yo estoy en otra actividad, en una actividad industrial, y tengo un depósito para la industria, esa sobrecarga, porque se supone que va a ir ahí almacenada ciertos elementos, voy a transportar elementos de cierto peso, por supuesto va a ser mayor. En general, para industrias, esa sobrecarga está en el orden de los 800 o 1000 kilos por metro cuadrado. Eso está todo tabulado, pero como para ir teniendo alguna noción de cuando hablamos de sobrecarga, a qué nos estamos refiriendo. Y también habíamos mencionado en la clase de fundaciones que reconocíamos algunas cargas accidentales, sobre todo aquellas que eran de tipo dinámico y que fundamentalmente estaban dadas por la presencia del viento. Es dinámica porque el viento tiene distintas intensidades, incluso distintas direcciones, y del mismo modo el sismo, que genera estas dos cargas, una carga horizontal en las estructuras, no como el peso propio, que es la carga gravitatoria, que es una carga siempre vertical. Y ya si comenzamos a poner algún nombre y asociándolo con algunos nombres que nosotros reconocemos para distinguir estos elementos estructurales, decimos que, por ejemplo, un elemento de eje vertical y que concentra carga, le denominamos columna. Su misión es la de concentración de carga en un eje vertical.
Si tenemos un elemento horizontal que concentra carga, le denominamos viga. No estamos haciendo referencia al material, simplemente a cómo está dispuesto ese elemento y cuál es su capacidad de concentrar la carga. Si es vertical y concentra carga, le llamamos columna. Si es horizontal y concentra carga, le llamamos viga. Si es horizontal y distribuye, tiene la carga distribuida en una determinada superficie horizontal, le llamamos losa. Si es un elemento vertical que distribuye la carga en ese plano vertical, le denominamos tabique. Y aquí nuevamente volvemos a hacer referencia a esos tres principios de equilibrio, resistencia y estabilidad. El equilibrio ya lo habíamos mencionado, la resistencia era la cantidad de material necesario y la estabilidad ahora las vamos a ver. Fíjense en este dibujito que es muy básico. Pensemos en una simple mesa. Una mesa donde ustedes comen diariamente. Podemos decir que si nosotros analizamos ese dispositivo estructural muy básico, tenemos un determinado plano horizontal, podríamos pensar, distribuye la carga de manera horizontal, podríamos pensar en una losa, si lo emulamos. Y las patas de la mesa concentra carga, ¿no es cierto?, de manera vertical. Entonces podríamos pensar en columnas. Ahora, si nosotros analizamos esos tres principios básicos que tiene que tener toda estructura, decimos, la mesa tiene equilibrio y si la acción, la carga que transmiten las patas sobre el suelo donde está apoyada recibe una reacción igual y de sentido contrario y esa mesa no se hunde o no se levanta, decimos que esa pieza está en un estado de equilibrio. ¿Está claro? Si el suelo donde yo estoy apoyando la mesa fuera incapaz de soportar la carga, no me devolvería una reacción igual y de sentido contrario, la mesa se hundiría, no estaría en una condición de equilibrio. Pero en principio podríamos decir que esta mesa apoya en un suelo firme, está en condición de equilibrio. Ahora bien, la cantidad de material que dispongo, ya sea en el plano horizontal, como la cantidad de material en la sección de cada una de las patas, ¿es suficiente como para que ni la tapa flexione, ni las patas se rompan o se doblen? Sí, es suficiente. Entonces tengo la segunda condición de resistencia suficiente como para empezar a tener un dispositivo estructural. ¿Pero cuál me está faltando? Estabilidad. Muy bien. Bárbaro. La estabilidad. Ahora, fíjense que esta mesa, piensen por un momento que ustedes colocan 4 elementos verticales y arriba le ponen una tapa, ¿no? No la atornillan ni nada de esa tapa, la apoyan, ¿no es cierto? Si ahí estuviera actuando la gravedad, no pasaría nada, Yo podría aplicar incluso una carga gravitatoria y eso estaría en condiciones. Pero ¿qué ocurre si empezaría a aparecer una carga horizontal, como esta que aparece dibujada acá, en este sentido? Eso se caería como un vaso de naipe. Muchas veces incluso ustedes han hecho ese ejercicio, ¿no es cierto? Se caería como un vaso de naipe. Quiere decir que esta pieza no tendría ese tercer principio que es la estabilidad. ¿Y cómo la logro esa estabilidad? Acá, en este caso, fíjense que reemplazo estas patas por un plano, por un tabique,
un elemento vertical que distribuye carga, un tabique. Entonces, en este sentido, si yo aplico una carga acá, como consecuencia de la indeformabilidad de este plano, en este sentido, esto está estable, tiene estabilidad. Pero en este sentido, aunque yo haya dispuesto un dispositivo de estas características, esto no tiene estabilidad y tiende a caerse como un mazo de naipes. Entonces, esta estructura todavía no tiene la condición que toda estructura debe contar. Esos tres principios básicos. Es inestable en este sentido. ¿Cómo puedo hacer? Y bueno, una posibilidad sería colocarle otro plano vertical acá, ¿no es cierto? De manera de darle la estabilidad en el otro sentido, o por alguna razón necesito tener un lugar de paso, de espacio ahí, puedo colocar dos piezas, lo que se denomina una cruz de San Andrés, que en realidad lo que estoy haciendo es utilizando un dispositivo muy básico, muy elemental, que descubrió el hombre muy al principio de la evolución histórica de la estructura, que es el triángulo. Estoy generando un triángulo. Un triángulo es una figura indeformable. Entonces, al generar el triángulo, yo logro la estabilidad de esta pieza. Fíjese que si yo acá tengo un cuadrado o un rectángulo, en realidad un cuadrado o un rectángulo, hagan la prueba después en casa, van a ver que no es una figura indeformable, que cuando yo le aplico una carguita horizontal, eso tiende a deformarse. En cambio, con el triángulo me brinda la estabilidad suficiente, como también me genera este elemento que tiene un desarrollo continuo, ¿no? Le da estabilidad en ese otro sentido. Entonces, fíjense cómo ahí sí recién encontramos que este elemento estructural cuenta con las tres condiciones que toda estructura tiene que tener. Equilibrio, resistencia y estabilidad. Bien. Ahora vamos a ir de algunos dispositivos estructurales muy elementales y cómo nosotros los representamos y cómo se van distribuyendo esas cargas a través de esos elementos estructurales de una manera de un elemento más cerrado a un elemento más abierto. Vamos a pensar que aquí tengo 4 paredes, por llamarlo así. 4 paredes que tienen un techo. Esta losa, si está apoyada en los 4 lados, podríamos entender que distribuye la carga a esos 4 lados. Piensen, ustedes tienen 4 paredes y aplican una tapita ahí arriba. El peso de esa tapa o de los elementos que ustedes ponen arriba de esos elementos se distribuyen en esas 4 paredes y podríamos decir que el peso en cada una de estas 4 paredes corresponde a la carga de este triángulo, de esta superficie. Esta pared se hace cargo del peso de esta superficie, esta pared del peso de esta superficie, esta pared del peso de esta superficie, esta pared del peso de esta superficie. O sea, básicamente podemos decir que cada una de estas paredes recibe 1/4 del peso de la losa. ¿Estamos? Y si estos elementos son elementos estructurales que están en capacidad de recibir carga, esas 4 paredes, y la losa, el elemento horizontal, distribuye la carga en estas 2 direcciones,
quiere decir que estamos en presencia de lo que nosotros denominamos una losa cruzada. Cuando hablamos de una losa cruzada y lo indicamos con un circulito, con dos liñitas como la que está acá, quiere decir que esa losa está transfiriendo carga a este elemento estructural, a este elemento estructural, a este elemento estructural y a este elemento estructural. Ya sabemos más o menos cuál es el valor de esa carga. Decimos que es un cuarto del peso que soporta toda la losa, en este caso. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Bueno. Sí, sí. Ahora vamos a un dispositivo un poquito más abierto que el anterior. Acá imaginen un recinto que está lleno de paredes, ¿no es cierto? Ahora quito esta pared y esta pared, ya no la tengo más como elemento de apoyo. Ahí tengo, pensemos en un paso. Entonces no puedo transferir carga ahí porque no tengo paredes, no tengo ningún dispositivo. Entonces tengo solamente este y este. Cuando yo transfiero la carga de esta manera, o sea, en una dirección, estoy en presencia de lo que se denomina una losa derecha. Acá era cruzada, acá es derecha. Transfiere cargas aquí y aquí. También es bastante simple de entender que si estoy en presencia de una carga uniformemente distribuida, la mitad de la carga la va a absorber este elemento estructural, esta pared, y la mitad de la carga de esa losa la va a absorber este otro elemento que está aquí. Por eso está dividido con una liñita. Este es el 50% va para allá y el 50% va para allá. Yo hice la aclaración si estaba distribuida uniformemente esa carga, porque también, desde el punto de vista intuitivo, es fácil comprender que si yo tuviera aquí, en este punto, por ejemplo, concentrada una carga puntual, vamos a suponer que tengo ahí estibado bolsas, en una industria, gran cantidad de peso, obviamente eso no va a estar distribuido uniformemente en la losa, sino que voy a tener aquí un punto de mayor exigencia. Evidentemente, por la proximidad, este muro va a estar más exigido que este otro que está más lejos. Pero bueno, no, por ahora pensemos en estados simples. Es una losita, una tapita que tiene el peso uniformemente distribuido y que lo distribuye de esta manera, 50% para acá, 50% para allá. Ahora vamos a ver de que se complejiza un poco más. No solo se elimina este muro y se reemplaza por, podríamos ahora, un elemento vertical que concentra carga que le decimos columna, ¿cierto? Por dos columnas, y resulta que se estira un poquito. Pero aquí no tiene apoyo, solamente tiene apoyo de este lado. Se estira el muro, pero aquí no tiene apoyo. Empieza a aparecer un dispositivo que vincula estas columnas y que incluso vuela más allá del apoyo de la columna, que se denomina viga. Es un elemento horizontal que concentra carga. Se dan cuenta que esto es una representación en planta, ¿no? Sí. Porque yo dije recién un elemento horizontal y estaba señalando esto y uno en el dibujo lo ve de manera vertical, pero eso piensen de que es una planta de techo, que estoy mirándolo así con un vuelo de pájaro, ¿no? Entonces aquí tengo columna, tengo una viga, que en este caso está apoyada, y aquí también estaría apoyada, pero aquí no tiene apoyo. De la misma manera, si la carga en la losa está distribuida uniformemente, tengo el 50% de la carga va a la viga, el 50% de la carga va al muro.
En este caso el tabique y la viga. Bien. Esta columna recibe más o menos carga que esta. ¿Qué les parece? Menos. Esta, fíjense que la mitad de aquí va para allá. La mitad de aquí va para allá, pero a esta columna también recibe esta carga. O sea que efectivamente esta carga recibe menos carga que esta otra. De manera intuitiva ya podemos ir viendo cómo se distribuyen las cargas. Entonces, podemos reconocer, no sabemos, no lo tenemos cuantificado, pero sí vamos reconociendo que hay un estado de distribución de carga y ya le estamos dando cualidades. No le damos cantidad, pero sabemos que esta columna tiene menor cantidad de carga que esta que está aquí. O sea que esta estaría en un menor estado de tensión que esta otra que está aquí, que estaría en un mayor estado de tensión, como consecuencia de la carga. Bien, y ahora en el último desaparecieron los muros, los tabiques, y fueron reemplazados por columnas. Estas columnas están vinculadas por medio de elementos que concentran carga de forma horizontal, se denominan vigas, y la losa tiene un vuelo. Acá no tiene apoyo, pero tiene una vinculación tal con esta losa que está apoyada que le permite tener este voladizo. Y así es como se llama, losa en voladizo, como consecuencia del empotramiento que tiene con esta losa que está aquí apoyada. Esta losa es una losa derecha, está apoyada y apoyada, transfiere carga a esta viga, transfiere carga a esta viga, y a esta losa la denominamos en voladizo. Todo el peso de esta losa se transporta a esta viga que está acá. Y esta viga transportará la mitad de la carga que recibió a esta columna y la mitad de la carga que recibió a esta otra columna. O sea que también podemos reconocer que esta columna y esta columna reciben la misma carga, pero que estas dos columnas reciben más carga que esta otra, porque la superficie de incidencia que transmite carga a ellas es mayor que a estas dos. Y lo último, para decirles, fíjense que ya incorporamos varias cosas, ¿no? Hablamos de losas derechas, losas cruzadas, hablamos de voladizo, ya vamos reconociendo que es una viga, que es una losa, que es un tabique, que es una columna, y me queda mencionar este dispositivo que está aquí. Cuando yo tengo un elemento horizontal que concentra carga, viga, y está volando así, con lo que se denomina un falso apoyo, porque acá en realidad no apoya nada, está tomado de un solo punto, a esa viga le digo es una viga en ménsula. A las vigas le digo en ménsula. Y cuando yo tengo una losa, que también es un falso apoyo, porque en realidad está tomada de la viga y acá no tiene nada, pero es una losa como si fuera un balcón, le digo voladizo. A las vigas le digo ménsula, a las losas le digo voladizo. El estado en definitiva es parecido porque ambos están volando, pero no les llamo a los balcones ménsula y a las vigas voladizo.
sino a las vigas que llamamos ménsulas y a los balcones voladizos. ¿Está claro? Como para que vayamos adquiriendo el léxico que corresponde en función de el dispositivo de que se trata. Bueno, y ahora vamos a afirmar un poquito más cada una de estas cosas que nosotros estuvimos viendo. ¿Hasta aquí se entendió los principios que estuvimos mencionando? Sí, perfecto. Si hay alguna duda, alguna cosita, me paran y me preguntan. Ahora vamos a reafirmar algunas cosas y, como decimos, vamos a tratar de hacer alguna referencia a algún elemento conocido, para que uno inmediatamente asocie con cosas de la vida cotidiana. Entonces pensemos en un árbol, ¿no? Ese árbol tiene determinado follaje, tiene un tronco, y ese tronco se distribuye por medio de las raíces a el suelo de fundación. Podríamos pensarlo en un dispositivo estructural básico, ¿no? El tronco, en definitiva, que tiene en general un desarrollo lineal, concentra carga. Entonces, pudiéramos pensar en una columna. De hecho, la columna es la representación de los elementos verticales, los troncos, utilizados como elemento para soportar pesos, ¿no es cierto? Entonces, en un estado de carga donde está soportando su propio peso el árbol, la carga gravitatoria del follaje más la del propio peso del tronco, las fibras, si yo hago un corte acá y miro a ver cómo están esas fibras, tienden a aproximarse la distancia entre ellas porque están soportando lo que se denomina un esfuerzo de compresión. Tienden a aproximarse las partículas que constituyen las piezas de ese tronco una con otra, más cerquitas una de otra, entonces ahí estoy en presencia de un estado de compresión. El peso propio, conjuntamente con la reacción, me genera un estado de compresión. Y resulta que, decimos que es un esfuerzo normal, porque esa fuerza pasa por el eje de la pieza estructural. Es como si pasara por el eje del tronco, aquí. Bien. Ahora resulta que aparece un efecto como consecuencia de las piezas sometidas a compresión que se denomina pandeo. Y solamente a partir de las piezas sometidas a un estado de compresión. ¿Qué es el pandeo? El pandeo es una reacción que puede ocurrir de manera súbita a partir justamente de una carga de compresión, en donde el acortamiento de la pieza y de acuerdo a la relación de esbeltez, ¿esto qué quiere decir? La relación de esbeltez es la relación entre el ancho de la pieza y el alto de la pieza. De acuerdo a esa relación de esbeltez, puede aparecer este efecto de pandeo, que es una deformación en este sentido, que incapacita a esa pieza de poder soportar una determinada carga. Imaginen, por ejemplo, un bastón. Un bastón, si es muy finito, de poca sección y muy alto, cuando yo le aplico una carga, por mínima que sea, tiende a aparecer ese efecto de pandeo. ¿Está? Que solamente aparece en las piezas sometidas a compresión. ¿Se entiende? Si a ese bastón yo lo hago con una relación de esbeltez distinta, o sea, hago que su sección, que sea de mayor diámetro, manteniendo la altura, es fácil de entender que si yo le aplico la misma carga, no va a aparecer el efecto de pandeo. Entonces, el efecto de pandeo es la relación de esbeltez que está en función de la altura de la pieza
y fundamentalmente de una de las dos dimensiones que es su ancho. ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió, profe. Bueno. Después hagan en su casa algún ensayito con algún elemento que lo sometan a una carga de compresión. Ese mismo elemento con la misma sección, pueden tomar un sorbetito corto, ese sorbetito lo hacen un poco más largo, le aplican la misma carga, y si lo hacen mucho más largo, le aplican la carga y va a ver que ahí aparece el efecto de pandeo. Ustedes no cambiaron la sección, pero sí están cambiando la relación entre la altura y esa sección. ¿Entienden? Entonces aparece el pandeo. El pandeo es un efecto del cual hay que tener mucho cuidado porque es un efecto que aparece de manera súbita, no avisa en las piezas sometidas a compresión simple, como a este esfuerzo normal que nosotros estamos viendo. Entonces, cuando yo estoy en presencia de una columna, por ejemplo, si esa columna es muy alta, muy esbelta, porque es muy de poca sección, digamos, muy finita y muy alta, puedo correr el riesgo de que aparezca ese efecto de pandeo. En cambio, si es cortita y de mayor sección, el efecto de pandeo, su posibilidad de que aparezca disminuye o es prácticamente nula. Eso hay que tener mucho cuidado. ¿Y por qué decimos que este efecto es una condición solamente de las piezas comprimidas? Porque fíjense que acá, cuando yo tengo una cadena, una sucesión de eslabones, tengo una cuerda, tengo un cable en definitiva, y lo estoy estirando, tengo también una carga axil, lineal, pero empieza a aparecer el estado de tracción. Tienden ahora, en vez de acortarse los espacios, a alejarse, a estirarse, a separarse los espacios entre las partículas que constituyen ese elemento. Vamos a suponer que yo tengo aquí un cable que está colgado del techo y aquí cuelga una lámpara o un ventilador de techo, por ejemplo. La pieza vertical estaría sometida a un esfuerzo de tracción, porque tendería a estirarse. Ahí estamos en presencia de ese estado de tracción de una manera sencilla. En este caso, cuando yo estoy en presencia de tracción, el efecto de pandeo no aparece, no existe. Solamente es patrimonio de las piezas comprimidas. Bien, ya creo que empezamos a asociar los nombres con comportamientos estructurales y empezamos a distinguir los distintos tipos de comportamientos que tienen las piezas de acuerdo al estado de carga. Si yo le estoy transfiriendo la carga de esta manera o si lo estoy estirando. Bien. Con ese mismo árbol, puede ocurrir que aparezca también una carga horizontal, en el caso de viento, ¿no? Si aparece una carga horizontal, es fácil entender que el modo de tender a deformarse es así, ¿cierto? Vamos a suponer que el viento viene de aquí. Fíjense, es como si yo tuviera sintéticamente este elemento vertical que está... sí, ya vamos a llegar, no se apure. Por ahora estamos con los elementos más básicos, sí. Fíjense que aquí tenemos un elemento vertical sometido a viento, tiende a deformarse de este modo. No hay problema, Gabriel. Ahora, fíjense por un momento que aquí, en este punto, el árbol, como consecuencia de las raíces, tiene un empotramiento perfecto. Está empotrado en la tierra, ¿no? Está amarrado, tomado a la tierra.
eso no tiene una articulación. El árbol, a no ser que esas raíces hayan estado en estado de putrefacción o lo que fuere, no se corta, sino que está en un empotramiento perfecto. Pero para que a nosotros nos permita comprender, imaginen por un momento que esto yo lo acuesto, ¿no? Entonces, lo que es el viento lo reemplaza una carga distribuida. Y el estado de empotramiento, que está aquí estaría el suelo, en definitiva, este que tengo aquí, esto me da como si fuera un balcón. Esta pieza es como si estuviera en voladizo, como si, mejor dicho, perdón, como si fuera una ménsula, porque en definitiva es como si fuera una viga, a partir de la carga horizontal del viento. Si yo esa pieza la pongo de manera horizontal, la deformación que tendría sería de este tipo. Si fuera un balcón, sería un voladizo. En este punto, en el encuentro entre lo que vuela la pieza y en el punto donde está empotrada, se produce un efecto de corte o cizallamiento. Así también lo van a ver en la bibliografía. Y ahí aparece un nuevo estado. Hablamos de tracción, de compresión, tracción, flexión, y ahora aparece el efecto de corte, que se produce en ese punto como consecuencia de la reacción de las cargas. Se produciría aquí. Muchas veces, cuando viene un fuerte viento, ¿no? Y esto está fuertemente anclado, el material no soporta, se produce y lo arranca el árbol como consecuencia de ese esfuerzo de corte. Ese mismo arbolito que se cayó como consecuencia del viento, lo colocamos al borde de un barranco. Entonces, esa pieza, que ahora es una pieza horizontal, va a trabajar apoyada y apoyada. Esta sería una condición que tendría. Aquí estaría el árbol. Si tenemos una carga uniformemente repartida, por ejemplo, su propio peso, va a tender a deformar de esta manera. ¿Cierto? Estamos en presencia de un estado de flexión simple. Esto flexiona. Por favor, les pido, no le digan a esto pandeo. Porque a veces dicen, cuando deformó una losa o una viga de esta manera, le dice pandeó. No, el pandeo es solamente vertical en una columna. Esto es flexión. Esto flexionó. ¿Está claro eso? Digan sí. Sí, sí. Sí, profe. Bárbaro. Gracias. Entonces, cuando yo tengo ese elemento dispuesto de manera horizontal, aparece un estado de flexión simple. Flexión. Ahora vamos a pensar cuáles son las consecuencias de este estado de flexión simple hacia el interior de la pieza, adentro de la pieza. También es fácil comprender que cuando esta pieza se deforma, yo tengo como dos situaciones al interior de la pieza. En la mitad de la sección de la pieza tengo lo que se denomina un eje neutro. Ahí, digamos, no pasa nada. Pero hacia abajo, y más me voy alejando hacia el borde inferior de la pieza, las fibras tienden cada vez a estirarse, a separarse. Más, ¿no es cierto? Cuando eso se deforma, piensen en un bandoneón. El bandoneón lo conocen todos, ¿no? Han visto un bandoneón. Cuando ese bandoneón se abre, cada una del fuelle del bandoneón, la parte de abajo se separa más que la parte de arriba, que tienden a juntarse. Entonces aquí, si aquí tienden a separarse las fibras, a estirarse, ¿qué quiere decir? Aparece ahí un estado de
como está escrito acá, Tracción. tracción. Y en la parte superior de esa pieza, que por la deformación tienden a aproximarse las partículas una con otra, aparecen de la mitad para arriba un estado de compresión. Ese estado dentro de la pieza es diferenciado, y sí, por supuesto. A medida que me voy arrimando a la parte superior, la compresión es mayor que cuando estoy cerca del eje neutro. Y en el caso de la mitad para abajo, el estado de tracción desde el eje neutro cada vez es mayor porque el estiramiento de esa fibra cada vez es mayor a medida que voy llegando a la parte inferior de esa pieza. Entonces, fíjense cómo la flexión simple da como consecuencia al interior de la pieza dos estados que ya veníamos reconociendo, que es uno de compresión y otro de tracción, que conviven dentro de esa pieza. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, esto es, como les decía, bastante intuitivamente, como lo estamos viendo, pero ustedes van a ver que si lo vamos incorporando así, ya en cada cosa que ustedes miren a su alrededor, van a empezar a reconocer cómo están trabajando estructuralmente. En la mesa, en cualquier elemento que ustedes tienen, en la lámpara, en una escalera, lo que tengan, algún elemento colgado, como les decía, un ventilador de techo, si ven un cartel, van a empezar que todos esos son dispositivos estructurales. Y en función de cómo estén dispuestos esos elementos, tienen determinado comportamiento estructural y van a estar sometidos a estas tensiones que nosotros estamos mencionando en este momento. En el caso, y ya lo habíamos mencionado, en el caso que yo tengo una cuerda suspendida de dos orillas, aquí aparece tracción simple, porque tengo simplemente el estiramiento de esa cuerda, cada uno de los eslabones de las piezas que constituyen el cable, están sometidas a tracción simple. Esto tiende a deformarse de este modo. Esta deformación que se produce, a esto se le denomina flecha. Igual que en el caso de cuando aparece la flexión simple, la distancia máxima en el punto con respecto a la horizontal, lo que descendió de ese dispositivo se denomina flecha. Se dice que flechó. Insisto, no le van a decir nunca a este elemento que pandeó. Pandean las columnas, los elementos sometidos a compresión. Bueno, obviamente esta pieza adquiere una determinada deformación en función de varias condiciones, de la distancia y de la carga que va a recibir, ¿no es cierto? A la forma que adquiere este dispositivo se le denomina catenaria. Cuando yo apoyo una cuerda en un determinado punto, apoyo una cuerda en este otro punto, y están sometidas a una carga uniformemente repartida, en el caso de una cuerda puede ser su propio peso, la forma que toma se denomina catenaria. Bien. Aquí tenemos un puente colgado de dos orillas. En definitiva tiene una forma, cada una de estas piecitas que están aquí están sometidas a tracción. Bien, vamos a ver ahora un ratito más, no mucho más, vamos a desarrollar por lo menos cómo estos estados se relacionan ahora sí con los materiales.
¿Y por qué se relacionan con los materiales? Porque los materiales tienen distintas propiedades, fundamentalmente propiedades mecánicas, que les permite reconocer que tienen una capacidad para trabajar mejor a un determinado tipo de esfuerzo que a otro. Están mejor preparados para absorber determinados tipos de esfuerzos que otros tipos de esfuerzos. Y eso está en función de las características físico-químicas y mecánicas, fundamentalmente, de ese material. Entonces, vamos a ver que hay algunos materiales que trabajan mejor a determinados esfuerzos y otros trabajan mejor a otros o a mayor cantidad de esfuerzo. Aquí en este caso hay 3 materiales: piedra, acero, podríamos decir, y hormigón armado. Hay 3 materiales que están mostrados, de los cuales vamos a mencionar algunos. Arranquemos con uno sencillo, ¿no? Podríamos decir que casi es uno de los primeros materiales, algo ya habíamos desarrollado en las clases anteriores, ¿no? Podríamos pensar en la madera de los árboles, etcétera, en el barro, en la tierra, pero también podemos pensar en la piedra como un material disponible y a la mano. Y fíjense el niño cómo va apoyando los cubos. Podríamos pensar que estas son piezas que en definitiva podríamos representarlas como si fueran bloques de piedra, y uno intuitivamente lo primero que hace como dispositivo estructural básico, para sobre el plano de apoyo un elemento vertical. Eso es una cosa intuitiva, digamos, que viene con nosotros, ¿no es cierto? Erguir una piedra. Ese elemento básico estaríamos pensando de que está sometido a un estado de compresión. Una piedra solita, con su propio peso, está sometido a un estado de compresión. El niño va haciendo eso, ¿no? Va poniendo un cubito uno arriba de otro, un cubito uno arriba de otro, y después siente la necesidad de poder asociar esos 2 elementos verticales y le coloca uno por encima, y ya constituye a partir de ahí un dispositivo estructural muy básico, ¿no? Que en la arquitectura nosotros le llamamos una estructura trilítica, porque está compuesta básicamente por 3 elementos: 2 pilares y un dintel. 2 pilares y un dintel. 2 pilares y un dintel. Pilar, pilar, dintel. Una de las estructuras más básicas que existen. 2 piedras verticales o una piedra horizontal. Esos elementos, las piedras verticales, como simplemente hay un apoyo en este punto, no hay empotramiento, nada, con la piedra no puedo empotrar, simplemente la apoyo. Esta pieza sabemos ya que va a estar sometida a compresión, porque como consecuencia de su propio peso, más de la carga que le transmita esta pieza, las partículas hacia el interior van a tender a cortar el distanciamiento que tienen entre sí, por tanto voy a tener un estado de compresión, aquí y aquí. Pero cuando nosotros coloquemos esta pieza de manera horizontal, ya sabemos que va a aparecer un estado de flexión simple, ¿no? Ahora bien, la piedra está especialmente preparada para soportar muy bien estados de compresión, pero no de tracción. Cuando yo le aplico tracción a una pieza, se rompe. Y eso me da como consecuencia que la distancia entre las columnas, por ejemplo, de la Acrópolis o de este monumento o de construcción griega constituida por columnas
y elementos horizontales por vigas, está condicionada la distancia de estas columnas por dos situaciones. Primero, por el tamaño de la pieza única que yo puedo conseguir en la naturaleza, ¿no es cierto? Que la puedo conseguir y que puedo montarla encima de este elemento. Tiene un determinado peso. Entonces eso, de alguna forma, el tamaño de esta pieza condicionaba el distanciamiento de las columnas. Las columnas no están puestas en esas distancias porque sí, o de manera antojadiza, sino en principio, por otras razones seguramente, pero en principio por el tamaño de la pieza disponible, de una única pieza que yo puedo colocar ahí arriba, también la capacidad que tengo para elevar ese peso y ubicarlo en ese lugar, y también vamos a suponer que yo pudiera conseguir una pieza de mayor longitud y que tuviera una capacidad como para poder cargar un peso suficientemente grande para ponerlo y poder distanciar estas dos columnas más. Pero, ¿qué habíamos visto que pasaba al interior de la pieza horizontal cuando está sometida a flexión simple? Aparecía de la mitad para arriba estados de Compresión. Muy bien. ¿Y de la mitad para abajo? Tracción. Tracción. Decimos que la piedra es muy débil para absorber estados de compresión. Entonces, si yo, a pesar de que consigo una pieza más larga, voy estirando esa distancia, voy ampliando la distancia de apoyo, aparece mayor estado de tracción y la pieza se rompe. Entonces, fíjense como también hay otra condicionante, ¿no? Que es la capacidad de absorber esos estados de tensión que tiene el material que condiciona la distancia entre los apoyos. Entonces, la condición estructural de esta pieza de piedra está condicionando la distancia de apoyos. Entonces, ya el componente estructural empieza a ser también un factor de proyecto, de diseño, de decisión. ¿Está? Ahora bien, vemos un par de imágenes más y ya por lo menos cerramos con lo que tenga que ver con la parte de piedra. Fíjense la naturaleza. La naturaleza, cuando genera una apertura, un espacio, lo hace con una determinada forma. Acá aparece una cueva, acá aparece piedra, parece una cueva que ha sido erosionada por el agua, por lo que fuere, por un curso de agua, y aparece una pieza así que en definitiva aquí adentro hay un espacio, ¿no? Es un espacio. Esta piedra es un elemento estructural, ¿no? Que aloja a ese espacio. Y adquiere una determinada forma. Esa apertura no es cualquier forma, sino que es una forma. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el hielo? Fíjense, acá tengo un témpano, un témpano. Vamos a suponer que ha sido también erosionado, empieza a generarse una apertura y adquiere una determinada forma. ¿Qué forma tiene? De las que nosotros habíamos visto. De arco, exactamente. Entonces fíjense cómo este material, en el arco habíamos dicho de que trabajaba fundamentalmente a compresión. Fíjense que en el arco que está trabajando a compresión, este material está preparado para soportar esfuerzo de compresión, adquiere una apertura, vano, la forma de arco. Lo hace de manera natural. Eso, por supuesto, el hombre lo fue observando. Siempre cuando digo el hombre, lo hago de manera genérica.
no sé cómo tendría que decirlo, hombres y mujeres lo fueron observando, ¿no es cierto? Entonces, vieron que si disponían de un material que era capaz de soportar un estado de compresión, y si yo copiaba la forma en que la naturaleza se permitía abrir determinados vanos con ese mismo material, quiere decir que eso iba a estar en la misma condición que la naturaleza lo había desarrollado a través de millones de años. Y en definitiva es lo que hacemos cuando generamos un arco de estas características. ¿Y por qué adoptamos un arco? Porque el arco permite que cada una de las piezas trabaje a compresión. Entonces nosotros podemos, con piedra o con su émulo, que sería la piedra artificial, que es el ladrillo, poder hacer con la forma de una herradura o de un semiarco cualquier dispositivo que esté trabajando a compresión. Cada una de estas piecitas, fíjense que son cada una de estas piezas que yo voy colocando aquí. En la forma de arco, estas piezas se llaman de manera genérica dovelas, como dice ahí. Esta pieza que está aquí, que es la pieza que está en el centro, desde el punto de vista estructural, todas trabajan exactamente de manera idéntica, tienen el mismo estado de tensión, por su posición geométrica, porque está en el centro y es en general la pieza que se pone al final, se llama clave, y para poder generar esta forma yo tenía que generar una cimbra, una estructura auxiliar, en general de madera, previamente, con esta forma de semiarco, y luego ir colocando las piedras una arriba de otra o una al lado de otra. En general venía de esta orilla, venía de esta otra orilla, coloco la clave y una vez que coloque la clave puedo sacar la cimbra. Y ahí todo el dispositivo entra en carga. ¿En qué carga? ¿Qué estado de tensión van a tener cada una de esas piezas? Ahora ya sabemos que es de compresión. ¿Está bueno? Entonces empezamos a ver algunas formas que están íntimamente relacionadas con ciertos materiales. Sabemos que la piedra, a tracción, no la podemos hacer trabajar. Es muy débil su capacidad resistente a tracción, pero sí trabaja muy bien a compresión. Entonces, cuando yo con una piedra quiero colocar un elemento horizontal, y estoy condicionado. En cambio, si le doy una forma de arco, cada una de estas piezas está solamente trabajando a compresión, con lo cual yo pudiera hacer los arcos del tamaño que quisiera, ya no me condicionaría. Bien. De hecho, es lo que aprendió el hombre y generó grandes obras de ingeniería, monstruosas obras de ingeniería, siempre con ese principio estructural. Cuando dispongo del material piedra, necesariamente aparece el arco como un dispositivo factible. Y fueron los romanos los que diseminaron fundamentalmente ese modo, ¿no? Primero los pueblos árabes, luego los romanos diseminaron ese modo de asociar las piedras en forma de arco para poder salvar determinadas luces o distancias. Esto que es un acueducto romano, por aquí arriba, toda esta obra de ingeniería es simplemente para que aquí arriba, como consecuencia de la gravedad, el agua de la montaña, el agua de hielo de la montaña, pueda llegar a los puntos de consumo, a las ciudades, como consecuencia del deshielo, y a partir de una pequeña pendiente moviéndose por gravedad, para poder alimentar y surtir de agua a las ciudades. Fíjense lo trascendente del agua. Por supuesto acá que había un valle, en este punto había una montaña y tenía que trasladarse a otro punto. Para poder
salvar ese valle tenía que generar estas tremendas obras de ingeniería, ¿no? Decimos acueductos romanos. Pero era nada más y nada menos que para poder llevar el líquido vital a las ciudades. Bueno, ¿y cómo lo hacían los romanos? Con este dispositivo básico y elemental, con la piedra disponible de arco. Pero si nosotros miramos un poquito más, vamos a poder reconocer que como consecuencia de este arco, en la parte inferior, aquí en el apoyo del arco, se produce un empuje hacia allá, como consecuencia de la carga, ¿no es cierto? ¿Lo ven? Un empuje hacia allá y un empuje hacia allá. Si yo cargo ese arco, lo pongo solito, tiende a abrirse. Pero este arco que está acá al lado genera un empuje hacia allá y un empuje hacia allá, con lo cual, en este punto, esto está en equilibrio, porque este arco empuja hacia allá y este arco empuja hacia el lado contrario. Las cargas son iguales y de sentido contrario, eso estaría en equilibrio. Va a tender a enderezar. Sí, no sería la palabra enderezar, pero digamos va a compensarse y van a estar en equilibrio. Eso se va a quedar quietito ahí porque va a recibir dos cargas iguales y de sentido contrario, ¿no? Entonces, ahí hay una compensación de cargas en cada uno de estos puntos, pero ¿qué pasa con el último y con el primero? Ese empuje, que así es como se llama, ¿a dónde se traslada? ¿A dónde se imaginan ustedes que se traslada ese empuje horizontal? Porque en los tramos se van anulando. ¿A un contrafuerte puede ser? ¿Puede ser que se le haga como un contrafuerte? Muy bien, puede ser un contrafuerte. Y a veces el contrafuerte es la ladera de la montaña. Llega al borde de la ladera de la montaña y la montaña hace de contrafuerte y absorbe esa última componente, que en realidad la componente no es la sumatoria de todas estas, sino que la del último tramito. Ahora, fíjense una cosa, si yo saco ese contrafuerte o esa ladera de la montaña en ese punto final, todo esto se desmorona. ¿Se entiende, no? No es que es el último arco el que se va a desmoronar, sino que parece una reacción, una sucesión de reacción en cadena, en donde empiezan a desaparecer esa condición de equilibrio, de compensación de esa carga horizontal, que todo esto se desmorona. ¿Lo van entendiendo? ¿Lo ven? Es como el ejemplo de las cartas que dio al principio, que si quito una de las cartas, no caería todo de repente, sino que sería efecto en cadena o dominó. Un dominó sería, Perfecto. Muy bien. Bien. Y aquí, y ya sí les prometo que estas son las últimas dos, fíjense cómo la arquitectura fue evolucionando, ¿no es cierto? Pasamos de los dispositivos más básicos, como es un arco, a los acueductos romanos, y estamos ya en las catedrales góticas, en donde el material utilizado es la piedra, ¿no? Esa piedra en estos edificios enormes, de cientos de metros, algunos de altura, en realidad no está amalgamada con nada, es simplemente piedra que ha sido alisada en alguna de sus caras para tomar contacto con la otra, para que ese contacto sea un contacto de superficie. Quiere decir que si yo quisiera, podría desmontar cada una de esas piezas una a una. Eso se hacía por medio de un arte que se llamaba estereotomía. La estereotomía era el arte de labrar la piedra para darle la forma, para que tenga la ubicación precisa en cada uno de los lugares que correspondía para que pudiera trabajar como corresponde. Entonces, en la cantera
donde se obtenía el material, se le iba dando la forma para poder ubicarla con precisión en un determinado lugar. Las catedrales góticas son un emblema, digamos, de la arquitectura en piedra en ese sentido, y cada una de sus piezas están trabajando a compresión. Y para ese empuje al que nosotros estamos haciendo referencia, porque si ustedes miran la nave central, que es esta, en definitiva aquí tengo un arco. En este punto está generando un empuje para allá, en este punto está generando un empuje para acá, ¿cierto? ¿Cómo lo absorbo ese empuje? Como dijo el compañero, con un contrafuerte. Miren, este macizo que está acá, este macizo es un contrafuerte. Hagan de cuenta que ponen un gigante de mucho peso para poder absorber esa carga que está transfiriendo este arco. Esta es la mitad de aquí para allá. Cada una de estas piezas que van transfiriendo la carga se llaman arbotantes. Ese es el nombre que toman. Estas piezas son todas de piedra, construidas de acá. No hay acero, no hay hierro, no hay soldadura, no hay nada. Solo piedra. Esto es lo que da también la pauta de la maravilla de esta ingeniería en piedra, ¿no es cierto? Y a partir de por qué hay que rendirle culto, no solamente porque es un desafío en términos de su majestuosidad como edificios grandes, sino también son magistrales desde el punto de vista estructural de su ingeniería. Se han hecho estudios en donde se han observado que las líneas de transmisión de carga, de transferencia de carga, pasan perfectamente por aquí, por este material. Y la cantidad de material que colocaron es el que correspondía, ni más ni menos. ¿Cómo llegaron a esa sutileza, no es cierto? A determinar de que esto no tuviera mayor cantidad de material, porque si tuviera mayor cantidad de material sería más presente, quizás no tendría la belleza que esto tiene, sino que pusieron la cantidad justa y necesaria en función de la carga que iba a estar sometida. Y bueno, lamentablemente no había cálculo estructural, lo hacían de manera empírica. ¿Y por qué digo lamentablemente? Y porque era prueba y error, ensayo, prueba y error. Y muchas veces el error era que cuando ponían menor cantidad de material que el necesario, ¿qué pasaba con este elemento? Se desmoronaba. Se queda. Claro. Entonces, bueno, moría gente, había que volver a reconstruirlo. Entonces ahí, como consecuencia de este desarrollo empírico a prueba y error, decía, ahora tengo que poner un poquito más. Pero no es que hacían obras robustas, sino lo mismo. Y en general, la evolución fue de obras más robustas, como en el románico, eso ya lo van a ver en historia, que eran edificios de gruesos muros, arcos gruesos, a algo mucho más evolucionado y exquisito como son las catedrales góticas, en donde tienen la cantidad de material suficiente, mínimo y necesario. Bueno, y para terminar, les traigo una obra de Gaudí, La Sagrada Familia, en donde él, para poder determinar cuál era la forma de la Sagrada Familia, generó una serie de modelos, de maquetas, con pesos más o menos similares o proporcionados a lo que él imaginaba que iba a tener este edificio una vez construido. Y de acuerdo a cómo deformaba esa maqueta, él decía que esa era la forma que tenía que tener el arco. Y entonces, miren lo que hizo. Esta maqueta es la que construyó Gaudí. Colgó del techo una serie de cuerdas con pesitos, con pesas, llenas con saquitos con arena, con pesos proporcionales que él imaginaba que era
el peso que iba a tener ese edificio hecho en piedra, y veía que esas cuerdas iban tomando cierta deformación, cierta forma, ¿no es cierto? Entonces dijo, si esto que está acá estirado, hoy sabemos, traccionado, toma esa forma, quiere decir que la naturaleza dice que esa es la forma de equilibrio, ¿cierto? Si yo solo doy vuelta, sé que en realidad, y estoy trabajando en piedra, el estado en el que va a estar trabajando esto va a ser, y si copio esa misma forma, va a estar trabajando en el estado contrario, o sea, va a estar trabajando a compresión. Esto aquí está traccionado, si yo lo doy vuelta, tengo el estado contrario, compresión, lo que aquí es una cuerda que cuelga de un barranco, por llamarlo así, si lo doy vuelta, tengo un arco. Como él iba a trabajar con piedra, sabía que el arco era la forma que la piedra era capaz de soportar, lo hizo de una manera sencilla a través de estas maquetitas, y la misma forma que le dio la maqueta, fíjense que esta es la forma de la Sagrada Familia, está dada vuelta esa maqueta, es la que tiene la Sagrada Familia hacia su interior. Esto también, por supuesto, de una manera empírica. Hoy, afortunadamente, contamos con el cálculo estructural que nos permite predecir cuáles son los estados de tensión que tienen esas piezas estructurales y en función del conocimiento que tenemos de la capacidad resistente de los distintos materiales, poder determinar cuál es la cantidad de material necesario, ni más ni menos. Pero, en definitiva, todavía queda para nosotros poder terminar de definir cuál es la forma que va a tener ese dispositivo estructural. Bueno, eso por hoy. La clase que viene vamos a continuar con otros materiales. ¿Les parece bien? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? No, perfecto, César. Bueno, nos vemos la clase que viene entonces, chicos. Nos vemos, Muchas gracias. gracias. Gracias.